Muy buenas, José, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gonzalo? El Bien. ínclito Gonzalo Cañete. Es para mí un placer saludarte y un honor poder departir acerca de temas que a buen seguro serán de interés para El, los oyentes. el honor es mío de tenerte aquí y que por una vez hagamos charlas que ya en más de una ocasión hemos tenido, pero que esta vez se queden grabadas y que la gente pueda escuchar nuestras reflexiones y nos puedan amar u odiar, porque según por donde tiren, ¿no? Diremos una cosa u otra. Voy a hacer Sí. una intro breve de quién eres y para que la gente sepa con quién estamos hablando. José Luis Herrera. José Luis Herrera y yo nos conocemos hace muchos años, hemos mantenido muchas discusiones sobre mercados, sobre la situación global, social, del mundo, de cómo está todo el panorama, muchas bromas también, hemos compartido aficiones incluso, y los dos nos hemos metido en el mundo de los mercados desde hace muchos años. Tú llevabas una trayectoria, coincidimos en un punto concreto en el terreno profesional, Ujú. compartimos buenos momentos y bueno, y actualmente eres colaborador de bolsanao.com y además participas en medios de comunicación como analista de mercados, ¿correcto? Correcto, has hecho una presentación impecable. Gonzalo, Bueno, muchísimas gracias. no hay de qué. Me he dejado muchas cosas por ahí que se podrían contar, pero vamos a ir al grano para que la Venga, gente saque el jugo de todo lo que vamos a contar. Bueno, totalmente improvisado. Lo que habíamos hablado es sí. que iniciásemos una conversación para repasar cómo está el tema, hablásemos de qué es lo que viene después, si realmente Estados Unidos tiene algún plan B para lo que está ocurriendo y puede haber una recuperación económica global, si qué va a pasar con China, qué papel ocupará China dentro de esa recuperación, cuáles Ujú. son, digo, por tocar así flecos y temas, ¿no? ¿Qué es lo que nos espera ahora? Recesión económica, inflación, deflación, mercado de bonos, qué va a pasar con el dinero, con el dólar, con el euro, qué ocurre en Europa. Yo creo que son temas que estoy lanzando directamente a voleo para que Ujú. pillemos alguno un poco y bueno, si quieres arranca tú ya que he soltado muchos temas y empezamos Vale, a avanzar dentro de cada uno de ellos. perfecto. Esto me recuerda un poco, haciendo la introducción a ese pasaje del Decameron de Boccaccio, ¿no? Que se reúnen una serie de personas en una vivienda rural en la época en que se producía la peste bubónica. Uh -huh. Bueno, pues haciendo el símil a la situación actual, realmente no estamos recluidos juntos, pero sí virtualmente, y al final se trata de hacer una serie de reflexiones sobre diferentes temas dentro de lo que sería el equivalente de la peste bubónica. O sea que, pues haciendo ese símil podemos utilizar ese punto. Pues bueno, temas. Hay temas, yo he estado leyendo bastante porque el tema económico es verdad que sí, que si va a venir deflación, inflación, hay muchas teorías, igual que el tema de los mercados, que es el que nos atañe, si va a haber una recuperación en nubes, si va a haber una recuperación en W, o sea, al final se está tomando todo el alfabeto. Uh -huh. Pero sobre todo el tema social. O sea, hay muchos estudiosos que piensan qué va a pasar a partir de ahora, van a cambiar las relaciones sociales, van a cambiar las modalidades de consumo. Por un lado, es verdad que podría ser positivo. O sea, mira, con todo esto de los memes, ¿no? Que han circulado muchos memes por Sí. WhatsApp, hay uno que a mí me hizo mucha gracia, que es que básicamente decía, nunca os han durado tanto 20 euros en la cartera. Entonces, Cierto. es verdad, o sea, yo sigo teniendo los mismos 20 euros, 20, 40, 50 en la cartera que hace mes y medio, porque al final también nuestros hábitos de consumo están tendiendo, cada vez que hacemos la compra, a pagar con tarjeta, más todavía. Sí, sí, sí. Por un lado es positivo, pero por otro lado piensas, bueno, esos hábitos de consumo, si nos vamos a contener en el consumo, pues todo eso va a ser malo para la economía. Lo que desde un punto de vista ecológico o de sostenibilidad es positivo, por otro lado, desde un punto de vista económico, se supone que lo que tenemos que Vital. hacer ahora es consumir como si no hubiera un mañana para reactivar, para apuntalar toda la economía. Entonces, al final se tratará de encontrar un punto de equilibrio, un medio virtus en el cual pues bueno, podamos seguir siendo sostenibles y también pues que la economía pueda tirar. Yo no sé cómo lo ves tú, pero al final todo esto provoca miedo y el miedo hace que la gente tienda pues, a agarrarse, ¿no? a donde está, pues quizás atender más al ahorro, un poquito más al ahorro de lo que lo hubiera hecho antes Antes, de claro. existir todo esto. Son expectativas. Para mí se crean muchas incertidumbres, la verdad. Yo creo que esto es un experimento, es como encontrar una probeta social y ahora mismo cualquier disección o cualquier pues bueno, augurio no deja de ser una posibilidad, ¿no? Porque la certeza de lo que va a ocurrir, la certeza de cómo vamos a reaccionar los humanos y cómo va a reaccionar la economía, yo creo que no la puede conocer ahora mismo nadie. Eso es, eso es.
Y además te diría que incluso lo que has dicho, el hecho de que se ponga un factor miedo sobre la mesa que hace que la gente tienda más al ahorro que al propio consumo, principalmente porque, dado lo que ha ocurrido, ha sido imposible físicamente consumir, porque realmente ha habido un cierre físico de toda la actividad. Y me recordaba, según lo decías, algo parecido a una frase que dijo Keynes en su momento, que decía que si quiero recordarlo porque era del inglés directamente, pero más o menos decía que si llegase el momento en que no tuviésemos los recursos materiales, o sea, que lo que nos rodea realmente nos mostrase una situación de agotamiento, decía, solo en los procesos mentales de la mente encontraremos la salida a ese tipo de situaciones. Y esto quiere decir que en realidad, y más en los mercados financieros, todo es mental. O sea, en el sentido de que todo tiene un factor psicológico fundamental. Digamos que el hecho de que la gente crea que vamos a entrar en una crisis gigantesca condiciona a que la gente actúe Sí. conforme a eso y por lo tanto confirme que entramos. La profecía autocumplida, Eso es, esa eso es. máxima que tantas veces se produce en los mercados, correcto. Eso es. Y fíjate que estaba mirando el móvil porque según has comentado el tema de socialmente, cómo iba a cambiarnos, que sin duda alguna nos va a cambiar los hábitos, incluso los de trabajo. Tú estás y yo estamos ahora mismo hablando a través de un medio tecnológico, de una videoconferencia, Sí, cuando esta conversación la habríamos tenido antes, pues tomándonos una cerveza, o incluso, yo qué sé, por teléfono quizá, o yendo a tomar algo, o entre amigos, o encontrándonos en algún tipo de evento tuyo juntos, haríamos algo de esto. correcto. Pero ahora todo parece, el teletrabajo es algo que está yendo forzado. Me mandaban también un meme a mí, una amiga, Elise, me ponía directamente, ¿quién es el que más ha hecho por la integración tecnológica en tu empresa y la innovación? Y ponía el CEO, el tipo de IT o el COVID-19. Entonces todos marcaban el COVID-19, ¿no? O en plan, así el COVID-19. Y me llegaba además una noticia, me la mandó ella y ya me había llegado por otro lado, en la que decían, fíjate, ponía Sara y otros cardenales y obispos firman un importante documento sobre el coronavirus. Y dice textualmente, no permitiremos que con la excusa de un virus se borren siglos de civilización cristiana para instaurar una odiosa tiranía tecnológica en que personas sin nombre y sin rostro decidan la suerte del mundo, confinándonos a una realidad virtual. Esto lo Sí. decían cardenales y obispos en una carta firmada, porque realmente entramos en una era de tecnocracia o de base tecnológica en la que, bueno, las viejas tradiciones van a desaparecer y, claro, la iglesia ve el miedo de que si ya de por sí se encontraba con la era moderna en la que todas las raíces o tradiciones culturales se van homogeneizando y van desapareciendo, pues dices, si ya estamos en una época de crisis de fe o de pérdida de feligreses, con esto ya apaga y vámonos, ¿no? Porque ya la gente no sale de casa y no Bueno, se reúne. pero ese es el miedo perpetuo. También, no sé, también se puede celebrar misa online, supongo. En algunos Claro. puntos lo harán. Con respecto a eso, no podemos pretender luchar contra la evolución. Si ya Darwin comentaba que no sobreviven necesariamente ni los más fuertes ni los más inteligentes, sino los mejor adaptados. Esa es la clave, los mejor adaptados. Y al respecto de si nos volvemos a la historia, al respecto de la evolución o lo que comentas, sin ir más lejos, hay muchas causas para pensar que el declive de la civilización romana fue a raíz de las plagas que hubo en el siglo II, III, en el siglo XIV, en el siglo XV, igual, o sea, el abandono del feudalismo fue a consecuencia de esa gran plaga, ¿no? De la peste bubónica u otras plagas que hubo. Es decir, es algo común realmente. Las epidemias sanitarias han cambiado la forma de evolucionar el ser humano y han supuesto un elemento disruptivo en muchos casos. ¿Por qué ahora debía ser diferente y por qué no puede ser aprovechado positivamente? Yo creo que el fin del feudalismo fue algo positivo también. ¿Por qué no el abrazar todavía más la tecnología no va a ser un punto de vista positivo? Imagínate lo que hubiera sido estar en casa 2 meses sin tener la tecnología, Ya, no, sin no. tener los Netflix y tener internet, o sea, nos hubiéramos vuelto locos. Y Sí, 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 realmente sí. la sociedad se ha comportado de forma, en general, muy civilizada. Tú imagínate la idea, te dicen hace 6 meses, se va a tener que quedar todo el mundo en su casa encerrado durante 1 mes y medio, sin salir, sin socializar, No sin te lo fútbol, sin creerías. espectáculos. O sea, es que no te lo crees. Dices, te hubieras imaginado, pues yo qué sé, la gente en las calles, Qué mando. con revueltas, quemando coches, contenedores, matándose unos a otros, y no ha ocurrido. O sea, No, 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 realmente no. la sociedad se comporta responsablemente en general, cuando las cosas así obligan. Entonces, ¿por qué no derivar todo esto
gracias a la tecnología, en una mejor sociedad. O sea, yo creo que hay que aprovechar la oportunidad. Podemos hacerlo, claro que sí, hay que ser positivo. Puede ser incluso que sea alguna forma de entrenamiento, es decir, que casual o no lo que ha ocurrido, se ha utilizado como acelerador para una integración tecnológica mucho más forzada. Y como decíamos, el chiste de que se ha hecho más el CEO o el COVID por la integración tecnológica en tu empresa, lo ha hecho más el COVID. Es decir, se caminaba hacia una integración tecnológica muy potente. De hecho, el 5G, que tanto debate suscita, probablemente sea necesario para que esto funcione, porque lo que está claro es que si vamos hacia un mundo tan interconectado como el que estamos abocados a utilizar durante los últimos meses, probablemente hará falta una cantidad o una velocidad de conexión mucho más alta y por lo tanto el 5G será necesario. Entonces, la integración del 5G, interconectar el mundo entero y ir hacia, dado que todas las economías occidentales, la parte que más pesa de ellas es la parte de los servicios, al fin y al cabo las comunicaciones serán fundamentales en los servicios y por lo tanto probablemente todo el tema de la comunicación tecnológica no solamente es porque dirijan coches, literalmente, las 5G permitan dirigir en tiempo real coches, trenes o sincronizar todo tipo de vehículos y más cosas, yo qué sé, a nivel médico, el hecho de que las consultas médicas se puedan realizar a través de pruebas médicas que visualicen alta resolución por conexiones de este tipo, de 5G y demás. Entonces, en definitiva, quizá el tema del COVID era el pretexto necesario para poder forzar una integración ya acelerada, de decir, mira, tiene que ponerse ya, no podemos estar esperando a que un país se integre o no y tal. Todavía tenemos, en este caso, por ejemplo, Bruselas creo que no tiene puesto 5G, Israel tampoco lo tenía puesto, pero parece ser que es como hace falta ya porque realmente estamos viendo que la comunicación sería, como tú has dicho, sería la vía de supervivencia para que no colapse la sociedad si realmente nos quedamos todos aislados. Efectivamente, efectivamente. Es que no podemos pues, plantar barreras a la evolución tecnológica, pienso, siempre que sea utilizada de forma positiva, lógicamente. Y bueno, oye, ¿qué opinas? Me estoy Cambiando un acordando, poco de tercio, si me permites, ¿qué opinas antes de que lo cierres, me estoy acordando del comentario que hizo Elon Musk, que dijo algo así como, creo que era con el Bitcoin y con el Sí. hecho de que saliese el blockchain y que tú cedieses tu ordenador, tu teléfono móvil a el enrutaje del blockchain para que las comunicaciones dentro del blockchain se acelerasen y se pudiese generar más transacciones y tú recibieses tu propina o tu recompensa por haber puesto tu hardware, tu portátil, tu computadora, tu teléfono dentro del blockchain a facilitar las conexiones. El tipo dijo, estáis creando Skynet, estáis creando una inteligencia artificial que se va a distribuir por el mundo entero y que llegado el momento podrá decir que tú no eres necesario y borrarte, por decirlo así, ¿no? Pero esto lo dijo Elon Musk, dijo, estáis creando Skynet. Y además, de hecho, Sí. creo que explicó, si existiese ya una inteligencia artificial que quisiese, o sea, fuese consciente de sí misma y quisiese expandirse, la mejor manera de hacerlo sería a través de algo como el Bitcoin, que hace que todos los seres humanos tengan voluntad de colocar sus equipos a disposición del blockchain, que sería la red y que sería el propio Skynet, una inteligencia artificial que dice, ¿cómo puedo hacer que los humanos trabajen para mí? Pues ofreciéndoles una recompensa virtual sobre algo que voy creando. Y dice, bueno, pues acabas de hacer que todo el planeta entero esté diciendo, voy a conectar ordenadores al blockchain. ¿Para qué? Para facilitar las transacciones. ¿De quién? Del blockchain. ¿Y qué es el blockchain? Bueno, es una moneda o es el sistema monetario a través del cual se reproduce una moneda, etcétera. Dice, podría ser perfectamente un modo de inteligencia artificial que ha conseguido infiltrarse y hacer que todos los humanos estén Claro, cediendo sus equipos. pero es una idea espeluznante si cae en manos de manos malvadas, ¿no? Tener toda una red computacional, todo un planeta conectado. Es interesante. Yo pienso que Elon va cada vez camino más de convertirse en el Da Vinci moderno, ¿no? Un profeta, sí. Por esas ideas tan proféticas. Sí, sí. Bueno, veremos a ver. No, lo Vale, que te vale. comentaba, si quieres, pasando al tema un poco de mercados y demás. O sea, Sí. a mí me ha llamado mucho la atención, mira, el dato este que hubo el otro día de China, ¿no? De exportaciones, del mes creo que era el mes de abril, Sí. que se esperaba un dato negativo y sin embargo sorprenden con un crecimiento del 15%. No sé qué credibilidad le das tú a ese dato. Es decir, si tenemos al medio mundo en su casa encerrado, ahora resulta que han aumentado las exportaciones. ¿Quiénes les han comprado? ¿Los extraterrestres? ¿Qué opinas de ese dato? O sea, ¿cuán creíble es, Yo según tu sí, punto de vista? sí me lo creía, a ver si puedo compartirlo, porque tengo aquí, bueno, para que vean simplemente la gente mientras vamos hablando, no sé, nunca he hecho esto realmente, de ir compartiendo
pantalla y tal, pero para que veamos la evolución de las exportaciones a nivel histórico y demás. Pero sí me lo creería porque pienso que realmente muchos, a ver, la paranoia típica ha venido de que el tema del virus, ya sabes que está creciendo una guerra en la que Estados Unidos va a culpar de todo lo que está pasando a China, porque dice, vamos a Sí. meternos en un follón increíble, hay que buscar un chivo expiatorio, hay que echarle la culpa a alguien, ha sido China. ¿Por qué? Porque ha expandido un virus, etcétera. Yo compartí en redes sociales una noticia de Fox News en la que comentaban que el alcalde de Wuhan, al parecer, solicitó el cierre de la ciudad en repetidas ocasiones a las autoridades chinas y no se hizo. Se cerró el tráfico aéreo con ciudades chinas, pero no con el resto del mundo. Y una serie de cosas que parece como que sí que podía haber, según Fox News, o mejor dicho, según las fuentes de Fox News, una intencionalidad en expandir eso, o decir, vamos a ver, nosotros vamos a protegernos de lo que está pasando, pero si Sí. esto se expande al resto del mundo, pues es problema de ellos. Y dentro de ese esquema, China se convertía, tal como decían, ya para marzo, en marzo ya decían que habían recuperado el 90 y pico por ciento de su producción industrial. Incluso algún artículo que otro leí decían que tenían en confinamiento a los trabajadores que vivían, hacían el confinamiento Sí. dentro de las fábricas chinas. Entonces, ¿qué ocurre? Que era como, la prioridad es mantener las fábricas activas. Vamos a mantenerlas activas porque si el mundo entero se está cerrando, si el mundo entero está echando el cierre y está interrumpiendo su actividad productiva y de servicios, nosotros seremos los únicos proveedores a nivel global. Algo así como, igual que comparaban el tema del virus con la Segunda Guerra Mundial, en la cual la principal industria del planeta entero fue, llegado un momento, la mayor, Estados Unidos, porque Alemania tenía la industria más potente y fue destruida por todas las naciones, la Unión Soviética, Inglaterra, Francia, todos atacando junto con Estados Unidos a un solo país, que era Alemania, y Alemania pierde esa industria. Europa queda derruida por completo y dices, ¿qué industria queda intacta? Japón tampoco, aunque era tecnología puntera también, fue destruido y ocupado por Estados Unidos. Luego, los únicos que tenían la industria intacta, los únicos que no fueron destruidos, era Estados Unidos, que estaba demasiado lejos para ir a destruirlo. Entonces, Europa entera estaba derruida. ¿Quién se convierte en la principal industria? Estados Unidos. Post Segunda Guerra Mundial, la industria más grande es la de Estados Unidos. ¿Quién reina a partir de entonces? Estados Unidos. Es decir, el periodo post Segunda Guerra Mundial lo domina Estados Unidos con su propia moneda, dólar, como moneda madre, en la cual todas las potencias de Europa mandan su oro a la Reserva Federal para que ésta les dé una conversión directa en dólares por sus reservas de oro a través de ese patrón oro. En este caso, si esto es un impacto como el de la Segunda Guerra Mundial, que tantas alegorías hacen, de no, es que esto va a ser es que es como la guerra. Tuviste que hubo artículos ya del diario Le Monde, de otros tantos diarios en Europa que decían, estamos viendo un escenario como el de la Segunda Guerra Mundial. Hospitales de campaña en las calles y de todo, ¿no? Si eso es cierto y tiene ese impacto, ¿sería entonces China la industria intacta como lo fue Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? No creo, porque realmente las industrias están ahí, probablemente Estados Unidos se va a lanzar en una reactivación también. Pero desde luego ha tratado de sacarle probablemente partido a eso. Y por compartirlo, que hablo y hablo y hablo, que está por aquí, a ver cómo puedo pasar a... Claro, pero todo eso desde el punto de vista de la producción se justifica, ¿vale? Pero esas exportaciones las tiene que comprar alguien. Es decir, Claro, y de hecho lo han el comprado. resto del mundo, se supone, si las fábricas de coches se han cerrado, se han paralizado, como ha ocurrido en el resto del mundo, ¿cómo van a poder seguir comprando piezas o comprando insumos o comprando, pues no Claro, sé, comprando cobre? Es decir, no acabo de entender claro. No, para justificar esas exportaciones. ¿se ve lo que estoy compartiendo ahora? No, se te ve la cara, por lo menos yo te veo paralizado. Ah, vale, vale, vale. Pues qué raro, porque estaba compartiendo la pantalla con lo que eran las exportaciones chinas, que están prácticamente, muestran un vaivén cíclico muy típico. De hecho, desde el año 2015 es cuando están moviendo estas correcciones y subidas de nuevo, pero desde luego no parece para nada que tengan un patrón bajista claro en el nivel de exportaciones a nivel mundial. De hecho, están cerca de los 200 billones, creo que es la cifra que nos muestra aquí Trade Economics, y que estarían cerca de los máximos de los 250 billones de dólares en exportaciones. Por lo tanto, no parece que haya tenido un impacto muy significativo para ellos. Su función comercial está en pausa. Déjame que mire un momento a ver cómo estoy haciendo esto, que es un poco... Soy novato por completo con el Zoom. Sí, yo, mientras tanto, si te parece, voy haciendo una reflexión. Yo lo que quiero decir, independientemente de que haya esa ventaja competitiva de China, que la van a tener, la han tenido y la van a seguir teniendo, porque han actuado mejor, la verdad, más rápido y más eficaz, pero aparte de eso, yo pongo un poco en entredicho la situación de los datos, ¿no? La publicación de los datos, que creo que hay más indulgencia en estos tiempos de permitir que haya cierta, pues bueno,
no quiero decir la palabra manipulación, pero sí cierta tergiversación. Y eso lo hemos visto con el dato de empleo en Estados Unidos también, para que veas que no solamente China, también Estados Unidos. Y de hecho, el propio Departamento de Trabajo decía que la tasa real de paro podría ser de cerca del 20%. Es decir, dependiendo de cómo midas ese desempleo, si lo mides con unos parámetros, con otros, si lo has hecho al principio de mes, si lo has hecho a final de mes, puede variar muchísimo Claro, ese rango oficial vale, es que ha bajado, se esperaba el 16% y ha sido el 14,7%. Es bueno. No, o sea, es que depende de cómo lo miras, igual ese 16 no era el 16, sino el 20%. Y eso lo admiten los mismos organismos, las mismas instituciones que miden esto. Entonces, bueno, al final todo es muy relativo, ¿no? Un dato se puede utilizar con unas mediciones o con otras para que salga en la foto un poco más bonito. claro. Vale, sí, pues entonces sí es verdad que puede ser que, a ver, desde luego sin duda va a haber siempre un factor propagandista en los datos que se publican y más viniendo de China, como si ya hay dudas cuando lo publican datos a nivel europeo, incluso en Estados Unidos, que mil veces se ha cuestionado. El desempleo de Estados Unidos está en mínimos históricos, por debajo del 4% ya, y la fuerza de empleo americana o la población activa también está muy baja. Desde la crisis de 2009 no se ha recuperado otra vez como se esperaba. Por lo tanto, ¿qué pasa? O sea, me acuerdo que una vez hicimos un vídeo en Brújula de Mercado donde uno de los datos que comentaba era el paro norteamericano bajando en mínimos, tal, ¿nos lo creemos o no? ¿Por qué? Porque tenemos la fuerza de empleo y la población de Estados Unidos. Ha aumentado la población en no sé cuántos millones desde el año 2000 y, sin embargo, la fuerza de empleo ha ido disminuyendo. Por lo tanto, la tasa de paro es creíble o no. O sencillamente están sacando de fuerza de empleo, de población activa, sacan segmentos o economía sumergida y se reduce el paro porque hay menos gente demandando empleo oficialmente, que es otra de las cuestiones. A lo que voy, si ya había dudas sobre si eso es verídico o no, más en el caso de China, que es mucho más hermética. O sea, que realmente nos fiamos de lo que publica el Partido Comunista Chino en cuanto a datos económicos, que no deja de ser otra forma, por entrar en otro debate también, de un sistema capitalista estatalizado. O sea, es un sistema socialista a nivel interno, pero 100% capitalista a nivel externo, y sigue Sin siendo la duda. misma opción que además es hacia lo que nos estamos catapultando en el resto de países para resolver la crisis. Se está hablando de nacionalización de sectores, se está hablando de rescates, de amnistías, de todo tipo de factores súper radicales y además a unas magnitudes increíbles que nos dirigen hacia lo que parecería eso, un sistema casi de economía planificada socialista. Me acuerdo que decía Nigel Farage, que llamó a la Unión Europea la nueva Unión Soviética. Decía que estábamos, la Unión Europea como tal, su burocracia, sus planificaciones, sus centralizaciones administrativas, al final decía, están siendo, literalmente creo que dijo algo así como los mismos monstruos que crearon la Unión Soviética están sentados hoy aquí. O sea, que imagínate la frase. Bueno, Y lo dijo en el Parlamento Europeo. Fue expulsado, creo que, del Parlamento Europeo en 2 ocasiones. qué elemento. Bueno, muy bien. Pues sí, la verdad es que, a ver, todo esto de los datos realmente es importante que haya una transparencia, porque el mercado al final reacciona ante los datos. El mercado hablando de los activos financieros, ¿no? De las bolsas, y bueno, la verdad es que el mercado últimamente va un poquito también a su aire, ¿no? Porque por un lado piensas, con toda la que se avecina, ¿cómo puede haber un rebote? Hablando de las bolsas, exclusivamente, ¿cómo puede haber un rebote tan fuerte? ¿Cómo puede haber un apuntalamiento alcista? Pero bueno, es que ahora mismo también hay quien opina, vamos a ver, esto es algo puntual, esto es un shock por el momento puntual. Hay no sé cuántos millones de parados, da igual que sean pues 20, 30, 40, 50, si al final, si todo esto es algo puntual y empieza a haber una vuelta que va a ser además masiva a producir, a consumir, pues bueno, no deja de ser algo circunstancial. El problema va a ser si luego nos retornan todos esos millones de empleados como se está, parece, descontando en estos momentos, o si no es algo tan gradual, o si por supuesto empieza a haber repuntes con la enfermedad, con la epidemia y hay que volver de nuevo al confinamiento. Eso sería algo devastador. Pero por el momento está el mercado, pues bueno, que no se cree el aspecto pesimista y es lo que justifica, pienso, los niveles actuales. Pero algo similar ocurrió, por eso es tan importante lo de que el mercado tiene memoria, ¿no? Algo similar ocurrió en el 2007, creo recordar, cuando se empezó a hablar de la crisis subprime, del credit crunch, etcétera, etcétera. Ya había quebrado, creo, o tenía problemas alguna empresa hipotecaria, etcétera.
Y las bolsas, sin embargo, llegaron a hacer máximos. Yo recuerdo que el Dow Jones en aquel verano llegó a marcar un máximo de 16.000 puntos por aquel entonces, cuando ya se empezaba a ver las orejas al lobo. Es decir, que el mercado es como que todavía pues, no se lo acaba de creer y tiene ese tirón, esas ganas de pensar que no, que con una venda pues esto no va a ser tan malo. Y luego es cuando viene el batacazo real. No sé si va a ser en este caso la misma situación, pero desde luego parece que las bolsas quieren ir a hacer máximos de nuevo antes de realmente creerse una versión u otra. Por eso yo creo que si hubiese que decir una forma de recuperación, que si V o W o U o lo que sea, más bien yo apostaría por un W en el sentido de que, primero, noticias positivas con respecto a esto, como tú decías, si viene otro repunte sería nefasto porque volvería a pararlo todo, etcétera. Pero parece ser que, como decían científicos de Corea del Sur, habían dicho que de todos los casos que había registrado Corea del Sur, que es de las primeras que empezó a investigar este tema, de las primeras que empezó a padecerlo, pues científicos de Corea del Sur decían que al principio habían reportado que una vez que tuvieron una primera o un primer brote y más o menos lo tenían controlado, empezaron a registrar nuevos casos que ya eran gente que se había recuperado y que volvía a estar infectada. De hecho, creo que era en torno a menos del 3% de la gente que se había recuperado volvía otra vez enferma y le hacían los test y descubrían que daban positivo. Bueno, pues eso, hasta ahí dijeron, oye, se pueden volver a infectar la gente que ya está recuperada. Pero ahora lo que han dicho ha sido, espera, que de los 267 casos que hemos registrado nos hemos dado cuenta que no es que estén reinfectados, sino que lo que hay son trazas del virus dentro de ellos. Claro, Y por los lo test, tanto, efectivamente, y los test identifican que estás reinfectado, pero no lo estás. En realidad estás curado, solo que te quedan restos proteicos del virus dentro de los tejidos o dentro directamente de la propia sangre, encuentran restos de ello. Y por lo tanto das positivo sin que realmente lo estés. Y si eso fuese cierto, significa que las posibilidades de que haya rebrotes son mucho menores o, en caso de que los haya, siempre son disminuyendo. Es decir, que en vez de hacernos unos picos de este tipo, nos van haciendo unos picos cada vez menos inclinados y definitivamente se da por finalizado el ciclo pandémico, se inicia todo de nuevo. Eso daría un optimismo brutal, habría un repunte fuerte, pero claro, vendría con resaca vendría todo lo que ha producido estos 3 meses de parón, que serían pues el aumento de los déficits, el aumento de la deuda, la financiación de estados, de cómo van a conseguirlo, los repuntes de las cotizaciones de los bonos a 10 años, que son las primas de riesgo, al fin y al cabo, las búsquedas de financiación, las discusiones, la integridad territorial europea en base a esas discusiones presupuestarias, que va a estar en tela de juicio. Veíamos incluso esta semana cómo el Tribunal de Justicia alemán decía que daba 3 semanas o 3 meses, creo que son 3 meses, para que expliquen más o menos el programa de compras que ha ido haciendo la Unión Europea y por qué no viola los estatutos constitucionales que tenía en base al Bundestag. Y si no consigue ver claro esa justificación, no solamente dictaminará que el Bundesbank no puede participar de los programas de recompra de deuda que hace el BCE, que sería nefasto, porque al fin y al cabo es el BCE es el Bundesbank, que al fin y al cabo un mayor porcentaje. No solo no participaría, sino que podría incluso dictaminar que deben vender la deuda que han comprado. Tú fíjate el desastre. Que se pongan a vender a mercado la deuda de los estados italiano, español y el resto, aparte del resto de activos. O sea, sería como para la QE y encima la deshace y lanza al mercado una oferta de bonos que, o sea, yo siempre lo he dicho, las primas de riesgo de Italia y de España, que estaban al 7 y pico % en 2012, no cayeron por un aumento de la producción en España y en Italia, por una reducción del paro, por una mejora económica de los países. Cayeron porque el BCE se puso a comprarlos, inyectó una cantidad de oferta brutal en el mercado que hizo que saliesen escopetados los inversores privados y que ellos mantuviesen artificialmente baja la prima de riesgo. Si eso desaparece, si esa mano ya no está ahí, ¿qué va a pasar con la prima de riesgo? Efectivamente, ¿qué fue antes? El huevo o la gallina, ¿no? Causa-efecto. O sea, si tú bajas la prima con medidas como esas, o sea, no hacen más que pues, atajar o empequeñecer la diferencia con respecto al bono director, que sería al fin y al cabo el boom, ¿no? El que marca esa prima. Pero bueno, siempre hay formas de justificarlo, ¿no? Y siempre pueden decir el gobierno, no, es que esto ha sido gracias a las medidas que he puesto. A mí me da mucho miedo, la verdad, todo el tema bueno, tal y como se está desarrollando en Europa el asunto, incluso a nivel de supervivencia del euro, ¿no? De la Unión Europea, porque hay, pues bueno, incluso muchos políticos o cada vez más políticos que empiezan sutilmente a poner en entredicho la utilidad de que no puedas emitir deuda a nivel
nacional, ¿no? Por ejemplo, sino que tengas que hacerlo en un contexto europeo. Por eso me parece muy, muy interesante la noticia de ayer, ¿no? Que el Eurogrupo aprobaba el hecho bueno, de que no estuviera la troika inmiscuida en ese requisito de poder acceder a determinados paquetes, ¿no? de ayudas del MEDE, y sobre todo porque bueno, pues eso trae reminiscencias de lo que ocurrió hace unos años con Grecia, por ejemplo, ¿no? Que no todo el mundo está de acuerdo en cómo se llevó a cabo. Entonces, eso son pinceladas que yo creo que son positivas, por lo menos de cara a la galería, ¿no? A nivel propagandístico. No sé qué opinas tú. Sí, pienso que en realidad lo que van haciendo es ir maquillando la realidad, o digamos que lo que vamos padeciendo en el terreno de la economía global se va creando una versión, ¿no? Decorada de la historia, al fin y al cabo. De hecho, es precisamente lo que está ocurriendo ahora con lo del COVID. Lo que es la guerra por quién va a escribir la historia de lo que ha pasado ahora. Si lo va a hacer la versión china. Hablaba de varias noticias que encontré en su momento, hace 2 semanas, lo puse en los reportes semanales, que nos decía que algunos diplomáticos o funcionarios de Estado habían denunciado que las ayudas que había dado China en cuanto a material sanitario venían condicionadas a que funcionarios de esos estados hiciesen declaraciones públicas a favor de China o benevolentes con China. Entonces, sí se perseguía crear opinión sobre lo que estaba ocurriendo. China persigue, yo te voy a ayudar, yo te mando cargamentos de mascarillas, de respiradores o de lo que te haga falta, pero a cambio tienes que hacer un guiño a lo buena que es China a nivel global, o sea, que aparezca el ministro de Exteriores alemán. Es normal, claro. Claro. Legítimo. Nada es gratis. Eso es. Entonces está la narrativa de China ha ayudado a resolver esto, y luego la narrativa norteamericana de, en realidad todo esto está producido porque alguien conspiró y de un laboratorio salió y tal, y China tiene que responder por los daños que ha producido. De hecho, el secretario de Exteriores, Zhou Han creo que se llama, lo saqué también y publiqué uno de los vídeos que tenía el tipo, hizo unas declaraciones que eran, culpó el mundo a Estados Unidos por la propagación del VIH. La gripe tuvo un brote en Estados Unidos en el año 2009. Culpó el mundo y mató a 200.000 personas a nivel global, yo que sé, las que fuesen, ¿no? Culpó entonces el mundo a Estados Unidos por la gripe A, tal. Entonces, digamos que un poco dice, a ver, nos van a acusar a nosotros de que esto se origina en China. ¿Acaso han culpado del SIDA a Estados Unidos? ¿Acaso han culpado de eso a Estados Unidos? Es un poco el discurso. Claro, es que es un... Sí. Vale, entonces, en este caso, y teniendo en cuenta cuál va a ser la postura de la Unión Europea sobre cómo se va a reactivar Europa, que no hay que olvidar que son de las economías más ricas del mundo, Alemania, Francia, están ahí metidas, y sobre todo las dos fuentes de las guerras mundiales, ¿qué va a pasar con todo esto y si realmente va a haber un New Deal europeo? Porque tantas alusiones a la Segunda Guerra Mundial que se han hecho, tantas alusiones a la Gran Depresión que se ha hecho, el New Deal se hizo por Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, ahora va a ocurrir también un New Deal europeo, porque ahora no está Estados Unidos para financiarlo, porque Estados Unidos está cayendo igual que Europa. Que eso es lo que más miedo da. Pensar que ahora no es una crisis que afecte a Europa, o que afecte a Estados Unidos, o que afecte al sector bancario, como en 2008. Es una crisis que está afectando a todos por igual, provocando un shock tanto en la oferta como en la demanda. Así que ese New Deal, lo que estamos viendo es que está sacando toda la artillería. Estímulo monetario ilimitado e incondicional, y parece que un estímulo fiscal que está siendo a regañadientes de Alemania y de Holanda, pero que el propio BCE y la propia Comisión Europea, no de ahora. Fíjate, lo interesante de todo esto es que a finales de 2019 ya hubo declaraciones de la Comisión Europea aconsejando a Holanda que iniciase programas de estímulo fiscal, que lo hiciese el resto de Europa, que se preparasen las economías para iniciar programas de estímulo fiscal que permitiesen estimular el crecimiento, porque ya preveían, decían que en 2020-2021 vendría un ciclo negativo, recesivo en la economía global, y que la Unión Europea tenía que adaptarse. Parecía profético porque no se imaginaban que viniese un shock como el que acaba de llegar de golpe. Claro. Pero si ya entonces estaban de acuerdo con un estímulo fiscal, ¿qué no estarán haciendo ahora? Incluso Francia anunció medidas de estímulo fiscal, de aumento de gasto público y de reactivación económica por parte del sector público, y le pedía a Alemania que lo considerase, que hiciese lo mismo. Lo decía Francia en 2019, a finales de 2019, aconsejando a Alemania. Ahora parece que es irreversible e inevitable una intervención del sector público en toda la economía de Europa, ¿no? Eso parece, pero el tema, es decir, ha sido el tema siempre tabú, ¿no? O tan cuestionado, el de la unión fiscal. O sea, tenemos una unión monetaria, ¿de acuerdo?
usted no puede tener autonomía en tema de política monetaria porque hay una moneda común y hay un banco central que determina todas las reglas pero y el tema fiscal, o sea, eso es lo que siempre se ha comentado, ¿no? Y realmente el hecho de que haya países en distintas velocidades es lo que dificulta todo. Y si realmente hay intención por parte de los países del norte de que, bueno, pues por una vez creemos esa fiscalidad común, ¿no? Hay muchas dudas, o sea, hay muchos estudios también que muestran que pues, Holanda, por ejemplo, con esa baja fiscalidad que tiene, que atrae a muchas empresas multinacionales, también podría estar detrayendo de alguna manera muchos miles de millones en impuestos que esas grandes multinacionales dejan de aportar a las empresas en las que operan. Léase España, léase Italia, es decir, estos países precisamente del sur que ellos tanto demonizan. O sea, realmente yo creo que tendrían que estar muy claras las reglas del juego, tendrían que quedar muy claras cuáles son los inputs, cuáles son los outputs que hay en cada país y bueno, y que esa política fiscal realmente fuera honesta y común, pero es que es muy difícil, o sea, es muy difícil porque al final es como una familia mal avenida, o sea, una familia en la que hay el que trabaja y el que se esfuerza, el que quiere vivir del cuento, pero tampoco está claro cuál es el posicionamiento, ¿no? de cada cual. Bueno, es complicado, o sea, el tema de Sí, Europa yo lo veo muy complicado, la verdad. y un cruce de reproches entre unos y otros. Es que al final parece que los intentos de globalizarlo o de hacer un macroestado, que es básicamente lo que yo creo que dejó de ahí Javier Solana en 2007, cito muchas veces eso. Javier Solana en 2007, en la Agenda Económica Europea, dijo que Europa sería en los próximos años y en este proceso de globalización, Europa sería un laboratorio, decía, si se me permite la expresión, será un laboratorio experimental para un nuevo orden mundial. Entonces, yo creo que lo que se pretendía era crear un macroestado europeo. Cada vez que se da un paso hacia ese macroestado europeo, surgen los nacionalismos dentro de cada estado diciendo, bueno, sí, una unión fiscal, pero no con mis ahorros. Claro. O una unión fiscal, pero no pagando yo tus facturas. Y además, como tú decías, también existen trampas técnicas internas que hacen que ese discurso se convierta en un discurso, ¿cómo diríamos?, civilino, en un discurso que tiene doble juegos. Porque en el caso de la crisis financiera que ha azotado Europa durante los últimos años, lo que se veía es que cada vez que se hacía una propuesta monetaria dentro de Europa para relajar o suavizar las condiciones al sector bancario de Europa, Alemania ponía un punto, Alemania ponía una coma, Alemania establecía una pausa, porque sabía que cada vez que se sembraba incertidumbre dentro del sector financiero europeo, Alemania recibía ¿qué? Una cantidad de depósitos increíbles. Cuanto peor estaba la zona euro, más dinero fluía hacia la zona centro-norte de Europa. Es decir, el tema de que dijeses que Alemania, por ejemplo, en su momento, por decir cosas concretas, sugiriese cuando el Banco Central Europeo dijo que se podrían considerar determinados tipos de activos inmobiliarios como avales, garantías o colaterales para dar crédito por parte de entidades financieras para que aumenten, por decirlo así, en su balance los activos, Alemania dijo que no, que la deuda pública comprada por estados no podía ser un aval para los bancos privados, etcétera. ¿Por qué? Porque sabía que los bancos españoles e italianos habían comprado deuda pública de esos estados y que si eso servía como aval, los balances de los bancos italianos y españoles estarían en mejores condiciones de lo que estaban en ese momento. Es decir, que se podría considerar que estaban un poquito mejor de lo que estaban. Y todo lo que fuese que los bancos españoles o italianos contablemente estuviesen más estables, era malo para Alemania, porque Alemania recibía constantemente dinero de toda la periferia europea hacia los bancos alemanes porque era refugio, porque era la industria europea. Entonces, cuanto peor le fuese al sector financiero de fuera, mejor le iría al Deutsche Bank, por decirlo de algún modo, al Commerzbank, por decirlo de algún modo. Sí, entonces era al final una cuestión que era... Al final es como cuando abrimos el melón del debate de la deuda griega, que tanto se ha utilizado, los principales que argumentaban que es que los griegos eran irresponsables eran los alemanes. Y por ello, los alemanes eran los que tenían que estar aportando dinero para hacer los rescates, para reactivar la zona euro, para, al fin y al cabo, consolidar o respaldar la deuda griega. Pero es que, por otro lado, también decías, los alemanes y todos los miembros de la zona euro que tienen que poner ese bote, poner dinero ahorrado en ese bote para que se pueda respaldar la deuda griega y para ayudar financieramente a Grecia. ¿Por qué? ¿Por qué se mutualiza la deuda griega? Tendrán que hacerse cargo aquellos que le han prestado a Grecia. ¿Y quiénes le han prestado a Grecia? Bancos alemanes son acreedores de la deuda griega,
Y para que esos bancos que han hecho, por decirlo así, han jugado mal sus cartas. No, es que nos engañaron los griegos, que son muy mentirosos. Bueno, problema de tu departamento de riesgos que no ha analizado realmente a quién le está prestando dinero. Pero cuando uno inicia un negocio y presta dinero a otro y la otra parte no le paga, eres tú el que padece ese problema. No le extiendes al resto de Europa, por decirlo así, el marrón de tener que hacer ese rescate. Es como decir, si el sector financiero de Alemania prestó líneas de crédito al gobierno griego y salió mal el negocio, bueno, pues será problema del departamento de riesgos que analizó en su momento qué línea de crédito iban a prestar, a quién y si tenía suficientes activos para respaldar la deuda. Era como, es como si yo te presto a ti dinero, no lo puedes pagar y digo, es que José Luis no puede pagar. Venga, tenemos que poner dinero todos porque José Luis no puede pagar. Ya. Y dirán, no, es tu problema y el de José Luis. No tienes por qué estar involucrando al resto en una deuda que tú no puedes cobrarle. O sea, ¿en qué estabas pensando cuando dejaste ese dinero, no? Desde ese punto de vista sí, pero puestos a ver quién engañó, quién no engañó, se ha sabido cada vez más que cuando Grecia entró en el euro no cumplía con los requisitos. Es decir, fue como que lo metieron con calzador esos informes de, creo que era Goldman, ¿no? Cuando estaba precisamente Draghi, con lo cual no deja de ser una vez más paradójico. Te van a cerrar el canal con estos comentarios. Pero es decir, al final, o sea, si nos ponemos a buscar responsabilidades y a tirar del hilo y quién engañó a quién y quién manipuló los datos o quién metió con calzador, pues bueno, habría muchas formas de rascar, la verdad. Exacto. Pues en ese panorama, al final, lo que nos queda, y por ir cerrando un poco la charla que hemos hecho hoy, es lo que decías tú. ¿Qué va a venir después de todo esto? Va a venir una época de recesión clara, de recuperación, de reactivación, de nueva forma de entender la economía, inflación, deflación, paro, recuperación, exactamente hacia dónde nos dirigimos. ¿Qué visión tienes más o menos del panorama? Es que es tan complicado. Sí, mira, al respecto de si va a haber inflación, deflación, en teoría, lo lógico sería, con toda la oferta monetaria que está habiendo, con todo el dinero que los bancos centrales están lanzando, por lógica debería haber inflación. Hay un artículo de Juan Ramón Rayo de hace un mes aproximadamente que le explica muy bien todo esto. Es decir, es verdad que estamos en un shock de oferta, pero también de demanda, porque no consumimos, o sea, que estamos encerrados, no estamos consumiendo y después previsiblemente el impacto va a ser que va a haber un descenso de ingresos, por lo cual nos va a costar volver a consumir. Y por otro lado, también hay, si nos vamos a los mercados financieros, cada vez hay más cash, más efectivo, o sea, se está huyendo de los activos financieros. Se ha visto en momentos puntuales de todo este crash que hubo, que se tendía al dinero en efectivo y eso aumenta la demanda de moneda también, lo cual, por un lado, lo que hace es favorecer la deflación. Total, que puedes emitir más deuda, puedes emitir más dinero, más oferta, pero por otro lado tienes la contrapartida de que hay cada vez más cash y cada vez menos demanda, por lo tanto se nivela. Hay, por lo tanto, argumentos para considerar que vaya a haber un periodo inflacionista como argumentos que vayan a apoyar un periodo deflacionista. Por lo menos en Europa, o sea, distintos si nos vamos a Estados Unidos, que el inversor va a ir hacia activos buenos, el dólar. Pues sí, va a haber demanda de dólar, ahí sí puede haber, una situación diferente, pero realmente en Europa, con todos los problemas que estamos comentando, ¿va a haber apetito por el euro? ¿Va a haber apetito por determinados activos europeos? Es complicado. Yo creo que ahora mismo hay versiones que apoyan tanto un escenario como otro, pero en todo. O sea, estamos ahora mismo en algo que creo que de aquí a unos meses, unos años, pues vamos a mirar atrás y vamos a decir, pues sí, es verdad que qué lógico se veía, ¿no? Cómo se produjeron las circunstancias de forma encadenada, lógica, pero en el momento actual, cualquier escenario pienso es factible. Como suele pasar con la bolsa, ¿no? Que a todo paso entendamos realmente por qué ocurrió lo que ocurrió, pero en el momento presente nadie sepa hacia dónde va a tirar el mercado. Te iba a preguntar, con respecto a eso, como efectivamente hay una cantidad récord histórica de dinero circulando, la oferta monetaria es explosiva, el problema que sobre todo se ha visto en Europa, digo sobre todo en Europa porque a la vista están los resultados, las variables macro en Europa no se han estabilizado y decía, en más de una ocasión lo que veíamos es que hay un problema en el engranaje de transmisión de la liquidez monetaria hacia la economía real, ¿no? O sea, realmente dice, hay muchísima liquidez, ya, pero los bancos la dejan en reserva. Ya, pero para que la saquen les cobramos tasa de interés negativa, para que les cueste dinero tenerlo parado, que lo coloquen en la calle, porque si lo tienen depositado en el sistema interbancario, les vamos a cobrar. Esa es la medida que hace el BCE. Y ni por esas consiguen que los bancos lo presten y lo saquen a la calle. Por lo tanto, parece que es que toda la liquidez que se va generando se va quedando estancada en el sector bancario hasta que el sector bancario no vea que hay poco riesgo de sacarlo al mercado real.
qué es lo que realmente ocurre. Pero el BCE dice, a ver, el objetivo que se persigue con esto es un objetivo social, cada vez más evidente. Siempre ha sido de manera sutil, porque saben que Alemania es culturalmente, religiosamente diferente y que dice, no, el sacrificio, la austeridad, el ajuste económico es lo que se busca en la mentalidad americana, que es para que esto tire hay que echarle billetes y para que el negocio funcione hay que ponerle más dinero y hay que gastar y hay que, venga, adelante, mentalidad casi tejana, ¿no? De hacerlo a lo grande el negocio. Pero eso choca por completo con la mentalidad monetarista, ajustada, austríaca de los alemanes, ¿no? Y calvinistas, diría incluso. Entonces, como es distinta esa mentalidad, es Alemania la que ha ido poniendo un poco esas trabas a que oficialmente el dinero que fabrica el BCE va directamente a hacer un estímulo económico directo al entorno social, a las empresas, a las familias, a los consumidores. Y como tiene que ser sutil, discreto, para que Alemania no ponga el grito en el cielo, se va haciendo, pero se va haciendo de otro modo. Pero digamos la verdad, la oferta monetaria se crea para que la economía europea salga a flote definitivamente, para que se reduzcan definitivamente tasas de paro y para que parezca que los negocios europeos consiguen financiación y empiezan a funcionar las empresas. Pero como no ocurre, lo que te iba a preguntar después de todo este discurso era si crees que puede haber alguna forma en el futuro, bueno, en el futuro inmediato, porque con lo que está ocurriendo las decisiones tienen que venir ya, de un bypass al sector financiero. Es decir, en Europa llega un momento en el que digan, como no funciona la transmisión y hemos probado todo, incluso cobrarles a los bancos por no prestar dinero y no parece que eso les incentive, vamos a meter la oferta monetaria directamente a empresas, a estados, directamente. O sea, el Banco Central Europeo... Ciudadanos. Sí, exactamente, que fue algo lo que Donald Trump sugirió, que quería que las ayudas que se hiciesen fuesen directamente al norteamericano. Ese cheque de $1.200, creo que la cantidad que comentaban a cada ciudadano. Y esto es algo que además... ¿Hola, me escuchas? Sí, te escucho. Y es algo además que me recuerda, bueno, a esa idea que también circuló hace unos años por Bernanke, ¿no? Cuando ese helicóptero de liquidez para que fuera directamente... Sería la forma. Y esto además lo que va a fortalecer es precisamente todas las monedas virtuales. Si no puedes hacer una transmisión a través de los cauces actuales, a lo mejor es momento de que haya otro tipo de desarrollo tecnológico, otro tipo de coins virtuales que permitan hacer un trasvase del euro entre precisamente el dinero de los bancos centrales hacia directamente el ciudadano, que es el que va a acabar consumiendo y es el que va a tener que reactivar. Y es que, de hecho, ya se dijo, de hecho ya se ha sugerido eso, que era el Eurocoin o el Fedcoin, monedas de bancos centrales emitidas directamente al ciudadano. Te crees una especie de wallet electrónica oficial del Estado y que tengas tu wallet en tu DNI y que te pasen una renta. Lo están probando diferentes estados, lo provocan en su día. Eso que llaman de la renta básica por ciudadano que van a darle. Y dice, es que es una locura porque es regalar dinero. Ya, pero lo que están diciendo es que es la solución locura total, completa, que se les ocurre para que se reactive el consumo. Tipo, mira, si les tengo parados me van a provocar problemas sociales y gastos por subsidios. Prefiero fabricar dinero de la nada, meterlo y que esa gente consuma y reactive la economía indirectamente. O sea, al final es una medida tan ese consumo va a generar impuestos también, de alguna manera. Eso es. Entonces, son medidas alquimistas, keynesianas, de decir, imagínate que el dinero no importase. Voy a fabricarlo de la nada. Voy a metérselo a la gente simplemente porque la gente vaya al local de enfrente, al restaurante que tengan cerca, al cine, al teatro, o sea, vayan en taxi, se cojan viajes, los hoteles no cierren, los restaurantes no cierren, las empresas no cierren porque vuelve a haber gente que tiene dinero para poder pagar sus servicios. Y oye, he salvado de una recesión global a todo el mundo fabricando dinero de la nada. ¿Qué es lo que hago? Ahora estoy fabricando dinero de la nada, pero lo hago para hacer un colchón para los bancos privados que tienen problemas de liquidez. Correcto, es que sería una solución, pues sí, descabellada, o una medida descabellada, pero es que estamos viendo muchas medidas descabelladas. El hecho de que el dinero esté en negativo, de que los tipos estén negativos, o sea, eso es descabellado. Entonces, podría ser una medida efectiva, por supuesto, no se pierde nada comprobarla. Y yo creo que al final se acabará haciendo, como bien opinas. Sin duda. Y con esto, por cerrarlo un poco, iba a dejar la reflexión. Uno de los indicadores que estuve siguiendo y que publiqué esta semana fue el GSR, el Gold Silver Ratio, que te va mostrando lo utilizan como indicador para ver si se va a producir inflación o deflación en un futuro, de una manera más, ¿cómo diríamos? Como si fuese una manera más serológica, ahora que estamos con los temas de los virus, ¿no? Es decir, vamos a mirar qué parámetros hay en el flujo sanguíneo de la economía que nos permitan ver alguna relación dentro de la analítica del enfermo, qué relaciones existen cuando se producen ciertas enfermedades. Relaciones
subjetivas, relaciones que están pasando de fondo, que no son evidentes. ¿Va a haber inflación o deflación? Nos fijamos en la oferta. Bueno, si cae la oferta, significa que va a haber deflación. Ya, pero es que también cae la demanda. Bueno, pues entonces cae también la demanda, o perdón, si cae la oferta va a haber inflación. Vale, pero también cae la demanda. Vale, entonces no sé si va a haber deflación, porque si no hay quien lo consuma, igual bajan los precios. Entonces, el petróleo se hunde a negativos, deflación entonces. Ya, pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Porque si hay recesión y no hay consumo y hay una contracción de la oferta, también podría ser que subiesen los precios, porque al fin y al cabo la inflación se mide en relación entre la oferta monetaria y la producción de bienes y servicios. Conclusión, el GSR te dice cuánto vale una onza de oro en plata. Y como asocia que la plata es un metal industrial, resulta que la plata, pese a ser gemela del oro, cae de precio cuando la actividad económica industrial cae, como otro metal más, como el cobre. Bien, entonces dice, la relación Gold-Silver Ratio me muestra cuando el oro está relativamente más caro que la plata porque la plata se demanda menos. Luego es un indicio de recesión. Y además, la relación que te establece clara es que ese ratio, el Gold-Silver Ratio, cae cuando se van a producir efectos de inflación o baja cuando hay efectos deflacionarios. Y adivina qué, si cogemos el histórico, lo puedo meter luego en el gráfico, nos está mostrando lo que sería una pauta de hombro, cabeza, hombro, o sea, de una bajada del GSR que nos mostraría que entonces de algún modo hay un momento de inflación cercano ahora, o sea, o de otro modo, la plata va a poder comprar más oro porque sube ese ratio y si eso ocurre es que se está reactivando la economía o que hay indicios de inflación cercanos. Pero bueno, interesante. Es la bola de cristal. Sí, es la bola de cristal. Es ver un poco si acierta o no esta vez. Pero hay un ¿Quién elabora esa ratio o ese estudio? Está publicado, pues no sé si lo hace incluso la propia Fed. Yo he encontrado, en plataformas como TradingView se puede encontrar el ratio. Y si buscas históricos, es un ratio utilizado durante décadas. Es decir, si tú buscas el Gold-Silver Ratio, te vas a encontrar cotizaciones del Gold-Silver Ratio de la crisis de 2008, de los... Como un spread. Claro, digamos que pero hay muchos, o sea, se pueden encontrar spreads que generalmente, insisto, los hace la Reserva Federal e incluso te permite, la propia Reserva Federal, te permite que en el kit de cocina que tienen de datos, tú le pongas diferentes parámetros. Por ejemplo, otro muy típico era el petróleo oro, el ratio petróleo-oro para medir la inflación también, que se utilizaba mucho. ¿Cuánto costaba en barriles una onza de oro? O al revés, ¿cuántos barriles compraba con una onza de oro? Porque es el mismo ratio. Y eso te mostraba también indicios de inflación o deflación. Como también ¿cómo se llama? El Boreal Research, el índice commodity más antiguo, el de los 50, que es el que te junta todas las materias primas, no solamente las energéticas, sino también el carbón, el algodón y todo eso. Y claro, según te muestra patrones bajistas o alcistas, el gráfico, esto se cae. Vale, eso quiere decir que va a venir deflación porque si la mayor parte de activos, algodón, trigo, cabezas de ganado, zumo de naranja, oro, o sea, metales industriales, metales preciosos, carbón, gas y petróleo, energía. Todo eso, en términos generales, va bajando, significa que hay deflación, porque no puede volverse más caro los bienes cuando están más baratos todos los inputs de cualquier cosa que compremos. Todos los insumos, claro. Pero bueno, se pueden vigilar para ver qué indicios hay de inflación, deflación, ese tipo de... Es un buen consejo para los que escuchen luego ese vídeo, ¿no? Que le echen un vistazo al índice o el Bloomberg Commodity, cualquier índice que tengan de commodity, pero el propio ratio GSR. Así que... Muy bien. Bueno, en fin, ¿quieres añadir algo más? Te veo congelado, no sé si luego esto se verá con movimiento o no, pero te veo congelado. Yo hace un rato que te estoy viendo congelado también y yo dejo de verme. Probablemente no me vean los oyentes, pero bueno... Vale, vamos a ver cómo se queda la grabación luego. Si no haces tú ahí un apaño metiéndonos el GSR, que va a ser más interesante que verme a mí la cara. Sí, metemos artículos, metemos GSR y vamos viendo que se va apañando, porque desde luego la conversación ha sido un lujo de conversación, yo me lo he pasado bien. Muy bien. Tendríamos que hacer una cada X semanas, tenemos que hacer una charla para ir repasando todo. Yo encantado. Además, lo que has dicho al principio, si nosotros mantenemos estas disquisiciones de forma privada, pues... Bueno, así lo hacemos explícito, ¿no? Al resto de quien quiera escucharlo, lógicamente. Claro. Compartirlo porque seguro que hay un porcentaje de gente que está en la misma línea que tú, que yo, con las mismas inquietudes y que le guste este tipo de información o que a lo mejor tiene algo que aportar, incluso. Y luego me encuentro que en los comentarios que te dejan hay gente que te deja enlaces o comentarios que son auténtica pasada. O sea, claro, porque son puntos de vista que son interesantes, por supuesto. O sea, siempre, ¿no? El nutrirse de cómo otras personas ven
la situación, siempre es positivo. Sí, 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 sí. Y encontrar canales o material que ni de coña habría encontrado por mi cuenta y que de repente alguien dice, ¿sabes qué? Esto lo estamos comentando en tal página web y te pone un enlace y Correcto. es increíble. Vale, pues nada, Muy José, bien. un placer tenerte. Espero que disfrutes del fin de semana. Y nada, te pasaré el enlace para que puedas ver el vídeo, compartirlo y que le llegue cuanta más gente mejor para que aprovechen un poco el contenido que humildemente podemos ir generando para que sea una Claro. alternativa a estar viendo la tele, ¿no? Sí, porque cada vez la caja, ¿no? ¿Cómo le llamaban? La caja tonta, ¿no? Sí. Sí, yo creo que cada vez tiene mayor peso. Yo, por lo menos en mi caso, yo utilizo la televisión para escuchar la Rock FM, porque en mi casa no se sintoniza. Y cada vez estoy más enganchado a canales de YouTube, canales que al final te interesan, ¿no? Que es como una televisión a la carta, o sea, canales de tal tema, de tal otro, y Eso es. pienso que eso es cada vez más extensivo, ¿no? Entonces, bueno, Yo 100%, el es- contenido no tiene nada que ver el de la tele con el de canales de YouTube que van a un tema específico y de joder, con esto me estoy enterando constantemente de cosas que a mí me gustan. claro, Ujú. televisión a la carta. Perfecto, pues nada, Gonzalo, un abrazo, un fuerte abrazo. Un abrazo, a ver si otra vez hacemos otra, pero grabándolo ya in situ en una terraza o algo con una cerveza. Vale, ya, ¿seguimos grabando para el canal ahora? No, lo voy a parar ya. En 3, 2, 1, hasta luego y encantado. Gracias por haber visto este vídeo. Saludos.